Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. En este momento nos encontramos en Ecuador. Nos dirigimos hacia Alemania para conocer un poco más sobre la vida de Karl Marx. Este es el episodio nuevo de Omix Comunica, así que vamos a darle. Bien amigos, después de un largo trayecto nos encontramos por fin en Alemania. Recordemos que este filósofo importante del quien vamos a hablar el día de hoy se llama Karl Marx. Nació el 5 de mayo de 1818 como filósofo, economista y sociólogo. Nos trasladamos ahora a la calle en Grecia, en Chunchi, para comunicarnos sobre un especialista del mismo, quien nos va a hablar sobre el contexto de la obra. Nos fuimos. Muchas gracias, estimado Omix. A continuación, les daré a conocer algunos planteamientos sobre estudiosos que abordaron a Marx y sus pensamientos. Uno de ellos es Horacio Tarcus. Con su obra ¿Es el marxismo una filosofía de la historia? Bueno, aquí él menciona que el manifiesto comunista vendrá a celebrar los triunfos de la moderna tecnología burguesa y su organización social sobre todo el globo. Es decir, que la burguesía arrastraba a la corriente de la civilización a todas las naciones, obligándolas a adoptar el modo de producción burgués. De igual forma menciona que el progreso avanzaba a través de saltos, violentamientos y contradicciones. El aislamiento nacional y los antagonismos entre los pueblos desaparecen día a día con el desarrollo de la burguesía, la libertad de comercio y el mercado mundial. En los artículos periodísticos sobre la dominación británica en la India, la dialéctica del progreso parece adoptar su forma exasperada, puesto que intenta brindar una justificación histórica de la expansión capitalista en nombre del progreso. Michael Lowy, por su parte, en su artículo Futuros resultados de la dominación británica en la India, menciona que Marx reafirma su postura. Inglaterra cumple una función histórica progresista en la medida en que el periodo burgués de la historia está llamado a crear las bases materiales de un nuevo mundo. Asimismo, expresa que esta forma de dialéctica cerrada parece considerar el desarrollo de las fuerzas productivas como idéntico al progreso, en la medida en que él nos conduce necesariamente al socialismo. Marx, en su obra Prólogo a la contribución a la crítica de la economía política, con sus breves y apretadas páginas, parece confirmar una visión progresista y secuencial de la historia. Tarcus ha de concluir que esta concepción o visión progresista de Marx es considerada filosofía de la historia, ya que se propone fijar teóricamente un esquema de desarrollo de la historia como totalidad, y como es sabido, para Marx el motor de la historia es la lucha de las clases sociales. Marilena Chaui, en su obra La historia en el pensamiento de Marx, ha de reforzar el planteamiento de Horacio Tarcus, mencionando que el fundamento de la teoría de la historia de Marx es una filosofía de la historia racionalista. Dado que el racionalismo filosófico presupone y demuestra que la totalidad de la experiencia es exhaustivamente reductible a determinaciones racionales, la filosofía de la historia marxista ofrece de antemano la solución de los problemas que ella misma plantea. O como diría Marx, los hombres solo se proponen los problemas que pueden resolver. Asegura así que el marxismo no supera la filosofía de la historia, sino que constituye apenas otra filosofía de la historia, incapaz de cuestionar la racionalidad del mundo, natural e histórico, por asumir la existencia previa de un mundo racional en construcción paulatina. La filosofía de la historia marxista es incapaz de alcanzar el núcleo creador de la historia, porque es incapaz de lidiar con las significaciones históricas, es decir, que todo lo que sucede en el sistema es producido en conformidad con el espíritu del sistema y tiende a reforzarlo, incluso cuando se oponga a él, aunque en el límite tienda a derribarlo. Por todo esto, en el ensayo, Marx, de una visión de la historia a otra, Claude Lefort menciona que Marx se esforzó por un lado por mostrar la historia como la producción de un sentido en el que se juega el destino de la humanidad, sin dejar al mismo tiempo de describir por otro lado las fuerzas movilizadas para desarmar los efectos de lo nuevo.
Habiendo revisado brevemente algunos planteamientos sobre estudiosos de Marx y su pensamiento, procederemos a revisar una obra escrita por él, titulada Manuscritos económicos y filosóficos de 1844. Pero para adentrarnos en esta aventura, analizaremos brevemente su contexto, puesto que los manuscritos son una expresión temprana del análisis de Marx de la economía, principalmente Adam Smith y la crítica de la filosofía de Hegel. Los manuscritos cubren una amplia gama de temas, incluyendo la propiedad privada, el comunismo, el dinero y su visión sobre la historia. Son los más conocidos por la expresión temprana del argumento de Marx de que las condiciones de las sociedades industriales modernas dan lugar a la enajenación de los asalariados de su propia actividad o trabajo. Las notas del extracto de 1844, también llamadas Manuscritos de París, se conocen como algunos de los escritos más tempranos de Karl Marx en la filosofía, más la economía. Sin embargo, solo se publicaron en la década de 1930, después de que la Revolución Soviética de 1917 ya había tenido lugar. Ahora bien, nos trasladaremos a donde están nuestros compañeros quienes visitaron a Marx personalmente para que él sea quien nos explique qué es lo que plantea en esta tan aclamada y conocida obra. Muchas gracias. Bien amigos, nos encontramos por fin en Alemania después de tantas horas de viaje. Nos encontramos en el domicilio de Karl Marx, en el cual hablaremos de sus escritos económicos varios, en la sección de fuerzas productivas, en la cual elaboró con su amigo Engels. Perfecto. A continuación nos encontramos con dos filósofos conocedores de su obra, la señorita Estefanía Mogrovejo y el señor Kevin Quito, quienes nos ayudarán a contextualizar su obra. Además de eso nos encontramos con Karl Marx en persona. A continuación las palabras de Karl Marx. Gracias Omix, gracias filósofos por visitarme desde tan lejos y querer conocer un poco más de mi historia. Bien, en este apartado de mi texto les hablaré sobre la más importante división del trabajo físico y espiritual, que es la separación de la ciudad y el campo. La contraposición entre el campo y la ciudad comienza con el tránsito de la barbarie a la civilización, del régimen tribal al Estado, de la localidad a la nación, y se mantiene a lo largo de toda la historia de la civilización hasta llegar a nuestros días. El arte textil, que en la mayoría de los casos requería poca destreza y que no tardó en desdoblarse en una serie infinita de ramas, se resistía por su propia naturaleza a soportar las trabas del régimen gremial. Esto explica por qué los tejedores trabajan casi siempre en aldeas y en zonas de mercado sin organización gremial, que poco a poco fueron convirtiéndose en ciudades y que no tardaron en figurar. Además, entre las más florecientes de cada país, les pregunto a ustedes conocedores y Omix, ¿cuáles fueron las causas de la manufactura? Claro, con la manufactura exenta de las trabas gremiales, cambiaron también al mismo tiempo las relaciones de la propiedad. El primer paso de avance sobre el capital natural estable se había dado mediante la aparición de los comerciantes, cuyo capital fue desde el primer momento un capital móvil, es decir, un capital en el sentido moderno de la palabra, en la medida en que ello era posible en las circunstancias de aquel entonces. Estimado Marx, el segundo paso de avance lo dio la manufactura, que a su vez se movilizó una masa del capital natural e incrementó en general la masa del capital móvil frente a la de este, y la manufactura se convirtió al mismo tiempo en el refugio de los campesinos contra los gremios, a que ellos no tenían acceso o que les pagaban mal. Lo mismo que en su día las ciudades dominaban por los gremios, habían brindado a la población campesina refugio contra la nobleza rural que las oprimía. Gracias, estimados conocedores de mi historia. Yo lo que les puedo mencionar es que los comienzos de las manufacturas trajeron consigo además un periodo de vagabundaje provocado por la terminación de las mesnadas feudales, por el lisiamiento de los ejércitos enrolados que habían servido a los reyes contra los vasallos.
por los progresos de la agricultura y transformación de grandes extensiones de tierra de labor en pasturas. Esto por sí solo demuestra como la aparición de este vagabundaje que coincide exactamente con la disolución del feudalismo. Bien, ahora recuerdo también que la manufactura lanzó a las diversas naciones el terreno de la competencia, a la lucha comercial, ventilada en forma de guerras, aranceles protectores y prohibición. Al paso que antes las naciones, cuando se hallaban en contacto, mantenían entre sí un inofensivo intercambio comercial. La manufactura y en general el movimiento de la producción experimentaron un auge enorme gracias a la expansión del comercio como consecuencia del descubrimiento de América y de la ruta marítima hacia las Indias orientales. La expansión del comercio y de la manufactura sirvió para acelerar la acumulación del capital móvil, mientras en los gremios en los que nada estimulaba la ampliación de la producción, el capital natural permanece estable e incluso decreciente. Perfecto. Me parece una excelente intervención de parte de ustedes. Ahora quiero plantearles la siguiente pregunta a ustedes que son estudiadores de mi filosofía. ¿Cuál fue la primera forma de propiedad? Claro, yo puedo responder a esa pregunta. La primera forma de la propiedad es la propiedad tribal, la cual se limita a la propiedad sobre la tierra. La verdadera propiedad privada comienza con la propiedad mobiliaria. Perfecto, justamente ahora recuerdo cuando leí su libro que usted también hablaba de que la propiedad tribal se desarrolla pasando por varias etapas, si mal no estoy. Propiedad feudal de la tierra, propiedad mobiliaria, corporativa, capital manufacturero, hasta llegar al capital moderno, condicionado por la gran industria y la competencia universal, si mal no estoy. También decía que a esta propiedad privada moderna corresponde el Estado moderno, paulatinamente comprado en rigor por los propietarios privados, es decir, los burgueses. Ahora vamos a abordar sobre el derecho privado. Les pregunto, ¿cómo se origina el derecho privado? Bien, yo podría responder a tu pregunta, mi estimado Marx. El derecho privado se desarrolla conjuntamente con la propiedad privada, como resultado de la integración de la comunidad natural. El derecho privado proclama las relaciones de propiedad existentes como el resultado de la voluntad general. El mismo derecho de usar y abusar expresa el hecho de que la propiedad privada ya no guarda la menor relación con la comunidad. Nada más usual que la idea de que en la historia, hasta ahora, todo ha consistido en la acción de tomar. ¿Por qué se haya condicionado el acto de tomar? Mientras leía su texto, usted mencionaba que el acto de tomar se haya condicionado por el objeto que se tome. Finalmente, la acción de tomar se termina muy pronto. Y cuando ya no hay nada que tomar, necesariamente hay que empezar a producir. Claro, y de esta necesidad de producir, muy pronto declarada, se sigue el que la forma de la comunidad adoptada por conquistadores instalados en el país. Pasando a otro tema. En el capítulo de mi obra hablamos sobre la división del trabajo. Les quiero preguntar, ¿cómo se desarrolla la misma? Yo podría responder a su pregunta, Marx. Se desprende la premisa de una división de trabajo desarrollada y de un comercio extenso. De lo segundo, la localidad. En el primer caso es necesario reunir los individuos y en el segundo se encuentran ya como instrumentos de producción, junto al instrumento que es la producción del mismo. También podría acotar que la división del trabajo sienta ya de antemano las premisas para la división de las condiciones de trabajo, las herramientas y los materiales y con ello para la diseminación del capital acumulado entre diferentes propietarios y por consiguiente claramente también para su diseminación entre el capital y el trabajo y para las diferentes formas de la misma producción. Después de haber abordado muchos puntos sobre mi filosofía, les quiero plantear la siguiente pregunta. ¿Cómo podemos resumir los conceptos más importantes que se encuentran dentro de mi obra? Bien, resumiendo los conceptos, obtenemos que
La concepción de la historia que dejamos expuesta pues en su obra, en el desarrollo de las fuerzas productivas, se llega a una fase en la que surgen fuerzas productivas y medios de intercambio que bajo las relaciones existentes solo pueden ser fuente de males, que no son ya tales fuerzas de producción, sino más bien son fuerzas de destrucción, es decir, la maquinaria y el dinero. Me parece oportuna e interesante su respuesta, mi estimado Miss Comunica. También se puede decir lo que se haya íntimamente relacionado con ello. Surge en una clase condenada a soportar todos los inconvenientes de la sociedad sin gozar sus ventajas, que se expulsan de la sociedad y obligan a colocarse en las más resueltas contraposiciones y de todas las demás clases. Una de las clases forma la mayoría de todos los miembros de la sociedad y que nace de la conciencia y es necesaria una revolución radical. Claro, podríamos mencionar que la conciencia comunista, conciencia que naturalmente puede llegar a formarse también entre las otras clases, al contemplar la posición en que se haya colocada esta, que las condiciones en que pueden emplearse determinadas fuerzas de producción son las condiciones de la dominación de una determinada clase de la sociedad, cuyo poder social, emanado de su riqueza, encuentra su expresión idealista práctica en la forma de Estado imperante en cada caso, razón por la cual toda lucha revolucionaria va necesariamente dirigida contra una clase, la que hasta ahora domina, que todas las anteriores revoluciones dejaron intacto el modo de actividad y solo trataban de lograr otra distribución de esta actividad. Exactamente, una nueva distribución del trabajo entre otras personas, al paso que la revolución comunista va dirigida contra el modo anterior de actividad, elimina el trabajo y suprime la dominación de las clases al acabar con las clases mismas, ya que esta revolución es llevada a cabo por la clase a la que la sociedad no considera como tal, no reconoce como clase y que expresa ya de por sí la disolución de todas las clases, nacionalidades, etc. dentro de la actual sociedad, y que tanto para engendrar en masa como conciencia comunista, como para llevar adelante cosa misma, es necesaria una transformación en masa de los hombres, que solo podrá conseguirse mediante un movimiento práctico, mediante una revolución, y que por consiguiente la revolución no solo es necesaria porque la clase dominante no puede ser derrocada de otro modo, sino también porque únicamente por medio de una revolución logrará la clase que derriba salir del cieno en que se hunde y volverse capaz de fundar la sociedad sobre nuevas bases. Perfecto, mis amigos, hasta aquí el video del día de Espera, hoy. querido Mix, tengo que hacer una petición a la doctora Mariana Sánchez. Que nos ponga 10. ¡Nos vemos!